Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí al abogado Germán Licona, experto en temas constitucionales, principalmente en el área penal, a quien saludo acá en Día Político. Abogado, ¿cómo está? Un placer, licenciado. Gracias por la invitación y agradeciendo a Dios por esta hermosa oportunidad y confiando que nos va a dar la sabiduría para abordar estos temas que son de interés nacional. Bueno, también ya se va a incorporar Kenneth Madrid para que también platique con nosotros acá en el programa referente a este tema. Es la 19 ampliación al estado de excepción. Estamos hablando de cuántos municipios que están bajo este esquema. Más de 180 municipios. Más de 180, casi más de un 70%, 76% del territorio nacional que va a estar comprometido en estas actividades de lucha contra la criminalidad. Estamos hablando que en este momento o en esta ocasión, esta 19 ampliación al estado de excepción en Honduras, donde algunas garantías constitucionales se le suspenden, abogado, a los ciudadanos. ¿Cómo está, Kenneth Madrid? Mucho gusto saludarle. Ramón, también aquí. Bienvenido al programa. Igual, abogado. Para que la gente entienda, esta ampliación del estado de excepción no pasó por el Congreso Nacional. Bueno, y no solamente, si analizamos el estudio que hizo ASJ, donde puso en evidencia que más en aquel momento, de las 17 ampliaciones, solo una había seguido el procedimiento correcto de ser emitido un decreto del poder de la Presidenta de la República en Consejo de Ministros y luego turnado al Congreso Nacional para su ratificación. De ahí para allá, si el Congreso Nacional no ratifica en tiempo y forma ese decreto ejecutivo, van a incurrir en responsabilidad, particularmente aquellos que allanen de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, porque no es a través de un decreto ejecutivo que se van a suspender garantías y derechos constitucionales. Es el Congreso Nacional, a través de los 128 diputados en pleno, que pueden determinar ese accionar conforme a las facultades que les establece el 205 constitucional. Bueno, Kenneth Madrid, sus consideraciones con esto, por favor. Mire, Ramón, ya con este estado de excepción, en estas circunstancias, siempre se ha sido claro y enfático. El estado de excepción lleva un procedimiento legislativo que involucra la aprobación de la Presidenta en Consejo de Secretarios de Estado, pero posteriormente manda la Constitución que debe ir a la Cámara Legislativa y ser ratificado como tal. ¿Por qué se hace eso, Ramón? Porque obviamente solo el Congreso Nacional puede restringir los derechos constitucionales de un ciudadano, de tal manera que al no haber ambiente en el Congreso Nacional y haber sido enfático ya la oposición de que no va a ratificar bajo ninguna circunstancia los estados de excepción que decrete el presidente y Consejo de Secretarios de Estado, ya no se debe insistir, porque como ya se dijo acá, esas evidencias que se obtengan producto de esa vulneración de derechos fundamentales, si son utilizadas en un proceso judicial, pues obviamente van a ser desvirtuadas porque no siguieron el proceso legislativo correspondiente y por lo tanto no va a ser una prueba o una evidencia válida en un proceso judicial. ¿Y en qué va a terminar esto? En que va a ser sobreseído el caso, seguramente porque no hay evidencia, va a ser absuelto y lógicamente entonces no está sirviendo de nada, únicamente es un disuasivo que están utilizando, pero que no está revestido de las características legales pertinentes, Ramón. Entonces, seguir insistiendo en esta herramienta es obviamente estar vulnerando el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos en el país. Es ahí donde les quiero consultar esta tarde. Hasta el 5 de abril queda vigente esta 19ª ampliación del estado de excepción en Honduras. Si no pasó por el Congreso Nacional de la República, abogados, ustedes que son los expertos, entonces, ¿cómo queda la ejecución de la policía en los allanamientos, en las capturas, en todas las acciones que tiene que realizar en el marco de este estado de excepción? Si solo se aprobó con el decreto ejecutivo y la policía va a hacer un allanamiento de 6 de la tarde a 6 de la mañana y hay alguna situación de vulneración de derechos y garantías, y si hay quejas o denuncias, ya hay más de 700 quejas en el CONADE, interpuestas por los ciudadanos, y no digamos algunas denuncias en el Ministerio Público.
Ya el artículo 99 de la Constitución de la República nos habla de la inviolabilidad del domicilio. Y si algún accionar de algún funcionario, como lo establecen las quejas, violentó algunas o soslayó algunos derechos, pues va a ser de conocimiento de los entes jurisdiccionales o del Ministerio Público, y de hecho ya, como se decía, han llevado a personas imputadas a raíz de esas capturas en ese estado de excepción sin ser ratificado por el Congreso Nacional, y han sido sobreseídos definitivamente. Ahí están las evidencias, y sería bueno que en el periodismo investigativo vayan a los tribunales de la Granja y corroboren ese extremo, porque se está dando. ¿Y qué queda después? Que el Ministerio Público tiene que ejercer la acción pública penal sobre los funcionarios que han obviado irresponsablemente en el cumplimiento del deber con sus excesos en las atribuciones. ¿Vale la pena el estado de excepción en Honduras, Kenneth Madrid? Bueno, Ramón, su pregunta, creo que todos los que en alguna medida estamos dedicados al tema del área penal y de manera académica y doctrinaria, le podemos decir que no, Ramón, porque el estado de excepción o la suspensión de derechos no es un fin en sí mismo. Únicamente sirve, pero si va alineado con otras herramientas, con otras estrategias globales de lucha contra la criminalidad organizada, la impunidad, pero solamente como una herramienta que por sí sola va a producir los resultados, no. Hemos tenido muchas capturas, pocas judicializaciones, y por lo tanto eso evidencia de que la parte que va relacionada a la investigación científica para garantizar que todas las personas que son capturadas sean procesadas y obtengan una sentencia condenatoria, no ha sido la generalidad en este caso. Y por eso, Ramón, mire, cuando usted hacía la pregunta y que acertadamente le respondía el abogado Germán Lincona, es que si una persona va, y lo que sucedió en este periodo del decreto que no fue ratificado por el Congreso Nacional, esta decisión en Consejo de Ministros, que es el estado de excepción anterior, ¿qué pasa con todos esos allanamientos que entraron a una casa, rompieron la puerta y no tenían una orden de allanamiento? Solo porque se lo autorizaba el estado de excepción, entraron, sacaron a una persona, no podrán utilizar lo obtenido de ese allanamiento, ni evidencia, ni a ninguna persona, porque eso pierde su vigencia. Y mire, Ramón, ya la Constitución es bien enfática. Sí. Por razones de emergencia, por caso fortuito, fuerza mayor. ¿Cuál es el caso fortuito, fuerza mayor que hay aquí, Ramón? Mire, el caso fortuito son desastres naturales, tormentas, fuerza mayor, se cayó un puente y no se puede llegar ahí, y no está la autoridad, y por lo tanto no pueden ejercer el orden. Para esos casos es el estado de excepción, pero aquí estamos viviendo la normalidad de un país donde todos los ciudadanos debemos de gozar de nuestros derechos, porque para eso se instauran en la Constitución. Y lo que decía usted, vamos a un proceso electoral interno y primario. ¿Y cómo es posible que en muchos municipios estén suspendidos los derechos de las personas para poder llegar a ejercer el sufragio? Eso violenta el derecho que tenemos de elegir a las personas. Bueno, mire, porque también ya me da otro elemento aquí el abogado Madrid. ¿Habrá alguna intencionalidad en ampliar este estado de excepción, cree usted? Mire, vámonos al día D. ¿Qué va a suceder? Que van a haber desplazamientos de personas a ejercer el libre sufragio. Muchas personas salen en la madrugada hacia la aldea, de las aldeas a los caseríos y viceversa, a los centros de votación. Sí. Imagínense que se instrumentalice, oiga bien, que se instrumentalice el estado de excepción parcial para llegar a una comunidad donde su mayor fortaleza es la oposición, y vienen y hacen un allanamiento o hay disparo. ¿Qué va a suceder? Que la gente, por temor, no va a salir a las urnas. Esa gente se va a quedar. No va a haber ese resultado si es de la oposición. En su mayoría, la gente que vota en esos centros de votación, pues va a ser una situación en la cual le van a restringir el derecho al ciudadano para poder manifestarse y ejercer el sufragio, tal como lo establece el artículo 40, numeral 3, que es un derecho o es un deber ciudadano que le asiste al pueblo hondureño para que el día de las elecciones se manifieste libremente y vaya a las urnas. Ramón, muy rápido. Y un ejemplo claro podría ser, mire, recuerde usted que en Honduras estamos acostumbrados que en elecciones se traslada a las personas que van a votar. En la madrugada puede ser que paren movilizaciones de autobuses y personas que van a votar con la excusa del estado de excepción. Comienza la requisa del autobús, verificación sin tener
una orden como tal para hacer ese tipo de acciones y luego bajo cualquier medida administrativa o algo se paraliza el bus y que no puede transitar más. Eso, obviamente, Ramón, puede ser utilizado políticamente en favor, en contra de cualquier facción política, pero eso es incorrecto. Por eso debemos de gozar de todos los derechos en el día de las elecciones. Voy a la primera pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, continuamos esta tarde a través de Día Político por TSI. No sé si estamos en la conexión con el comisionado Miguel Martínez Madrid para poder platicar con el director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad. Aquí en el estudio, el abogado Kenneth Madrid y el abogado Germán Licona muestran una preocupación por esta ampliación del estado de excepción. Ya se explicó este día a través del secretario de Seguridad cuáles van a ser los alcances, inclusive también la comparativa que se hizo referente a los resultados que ha dado el estado de excepción. Pero bueno, en materia electoral, comisionado general Miguel Martínez Madrid, ¿qué se le está garantizando a los hondureños en el día de las elecciones del 8 de marzo? Les saludamos en Día Político. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Ramón Matute. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que la Policía Nacional de Honduras prácticamente va a estar reforzando la seguridad y garantizando la libre circulación durante las elecciones primarias dentro de la mejor herramienta posible que puede tener el pueblo hondureño, que es el estado de excepción parcial. Los que realmente deberían de estar preocupados, lejos de los distinguidos abogados que usted acaba de mencionar, deberían de ser los miembros de la MS-13, Mara Salvatrucha, los miembros y los líderes de la pandilla 18, los narcotraficantes, los secuestradores, asesinos y extorsionadores. Esos son los únicos que deberían de estar preocupados, porque en el marco del proceso electoral primario programado para el domingo 9 de marzo, la Policía Nacional continuará haciendo presencia con suficiente recurso logístico y talento humano en los diferentes ejes carreteros para garantizar que no pase lo que sucedió en el pasado. Hubo un grupo de personas ligadas al narcotráfico en Copán, exactamente, en la carretera que se desplaza hacia el Paraíso, y que bloquearon el eje carretero para que personas, más de 5,000 personas, no lograran llegar a los centros de votación. Sí. Ahora, con el estado de excepción parcial, eso no va a permitirse, porque vamos a estar garantizando el libre acceso a los centros de votación y garantizando que no existan quemas de llantas ni que existan bloqueos en los ejes carreteros. La Secretaría de Seguridad está garantizando que esta disposición no restringe el derecho a la libre circulación, permitiendo que los ciudadanos puedan desplazarse sin limitaciones alguna hacia sus centros de votación. Y como parte de las estrategias de seguridad, la Policía Nacional desplegará este amplio operativo de vigilancia y patrullaje, reforzando la presencia policial cerca de los centros de votación para que no lleguen otros actores a amenazar a personas a que no voten. Estas acciones buscan proteger a los votantes, preservar el orden público y prevenir cualquier incidente que pueda alterar la jornada electoral. Con estas medidas, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reafirman nuestro compromiso con la paz, la estabilidad, el fortalecimiento de la democracia y asegurando que las elecciones primarias del 9 de marzo se desarrollen en un ambiente seguro, ordenado y en plena participación ciudadana. Ahora, comisionado, entonces en los lugares o en los municipios donde se va a ejecutar este estado de excepción parcial, principalmente esa gente que va a ir a ejercer el sufragio y que se va a trasladar antes de las 6 de la mañana, que van a venir en buses, en camiones, que se van a mover en carritos de paila, en motocicletas, en cualquier vehículo, no van a tener ningún tipo de restricción. Es que no ha habido, el estado de excepción parcial no da restricciones. El estado de excepción parcial, desde que se inició, no registra la libre locomoción de las personas y nunca lo ha hecho. El estado de excepción parcial no es un toque queda. Hay muchas personas que continúan muy desinformadas y muy equivocadas
He visto incluso a personas que dicen llamarse criminólogos que dicen que el estado de excepción parcial es un estado de sitio o un toque queda. No, el toque queda restringe la locomoción a cierta hora en ciertas vías públicas. El estado de sitio, igualmente el estado de excepción parcial, garantiza la locomoción de las personas, sobre todo antes, durante y después de estas elecciones. Ok. Para el mes de marzo, sí, nosotros estamos garantizando que se van a desarrollar un ambiente seguro, un ambiente de plena participación de ciudadanos y un ambiente pacífico y ordenado gracias al estado de excepción parcial. Permítame, comisionado, manténgase ahí en línea, por favor, y escuche los argumentos que tienen aquí mis invitados en el día político. Abogado Germán Licona. Bueno, comisionado Madrid, es entendible lo que usted ha manifestado, ya que sabemos que las Fuerzas Armadas de Honduras han pasado a disposición del Consejo Nacional Electoral y ellos van a ser los custodios de todo el proceso electoral y que ustedes van a estar en apoyo en caso que se les solicite. Es entendible también que ustedes van a resguardar las rutas, tal como el ejemplo que ponía de Copán. No obstante, lo que yo desearía es que para ese día particularmente ustedes no hagan excepcionalmente, tal como lo dice la actividad que van a realizar, allanamientos o operaciones policiales que puedan revertir el derecho que le asiste a los ciudadanos de movilizarse libremente. Porque si hay una operación en la cual va a preocupar a la gente no va a salir de las comunidades para poder ir libremente a esta actividad de los centros de votación. Contéstele, por favor, aquí al abogado Germán Licona, porque después también participa acá en Madrid. Muchas gracias al abogado don Germán Licona. El argumento sobre el estado de excepción parcial que nosotros estamos manteniendo es para garantizar que las personas pueden llegar sin obstáculos a los centros de votación. Sus argumentos pueden centrarse en la garantía del derecho al voto. El estado de excepción parcial no restringe la libre circulación de las personas, sino que protege el derecho al sufragio, al asegurar que los ciudadanos puedan desplazarse con tranquilidad y sin amenazas hacia sus centros de votación. La Constitución de la República establece que el voto es un derecho y un deber ciudadano, y la Policía Nacional debe garantizar condiciones seguras para su ejercicio dentro del estado de excepción parcial. Sí. La seguridad en las rutas y los centros de votación es importante. El estado de excepción permite reforzar la presencia policial en las carreteras, en las calles, en las zonas de alta afluencia, evitando que los grupos criminales vayan a obstaculizar o intimiden a los votantes. Se desplegarán operativos preventivos en las terminales de los buses y en las zonas rurales y puntos estratégicos, asegurando que las personas puedan movilizarse a sus centros de votación sin riesgo. Históricamente, en eventos electorales han surgido situaciones como amenazas de grupos criminales, bloqueos de vías y disputas violentas entre participantes de diferentes partidos. Y con el estado de excepción, la Policía Nacional tiene la facultad para actuar con mayor rapidez y no hacer detenciones. Es más, la orden de ese día es no requerir a nadie, no detener a nadie, porque esa persona arrestada, ¿cómo va a ir a votar? Entonces, la orden del señor director general de la Policía Nacional y del señor ministro de Seguridad, doctor Gustavo Sánchez Blázquez, es entender que ese día es un día de un proceso electoral en donde la responsabilidad de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad es una responsabilidad democrática para crear un ambiente de confianza en un proceso electoral pacífico que fortalece la democracia y la institucionalidad del país. Permítame, comisionado Martínez Madrid. Kenny Madrid, también abogado, quiere hacer una pregunta. Sí, gracias Ramón. No, mire, al final, recuerde que esa es lo que está expresando el comisionado es obviamente una voluntad que tienen de no ejercer esas labores el día de las elecciones. Pero obviamente que los derechos constitucionales están restringidos en estos municipios de manera parcial y lógicamente que esto que está manifestando él es una buena voluntad de parte del director de la policía, pero si quisiesen hacerlo, tienen toda la potestad para hacerlo ese día, porque está decretado en Consejo de Secretarios de Estado la restricción de derechos constitucionales. No es cierto que el día de las elecciones vamos a gozar
de todos los derechos porque están suspendidos. Bueno, un minuto, por favor, comisionado Martínez Madrid. Quiero explicarle al distinguido abogado y amigo que ese día no van a haber allanamientos, no van a haber arrestos, la orden es muy directa, a todas las personas hay que permitirles que se desplacen de un lugar a otro. Lo único que se puede prevenir es si hay una persona ebria en un centro de votación, sacarlos de ahí. Si hay una persona armada con un machete o una pistola, no hacer uso del estado de excepción parcial, sino que hacer uso de la rutina policial de requerimientos que tenemos para quitarle el arma y que vaya a votar la persona. Si hay una persona vendiendo droga, pues hacer el decomiso de droga y quitarlo de ahí. Pero a todas las personas hay que garantizarles el derecho de la libre locomoción y el derecho de ejercer el sufragio. Por lo tanto, es un compromiso que tiene la Secretaría de Seguridad, es un compromiso de la Policía Nacional. Los únicos que están oponiéndose y es que están pidiendo a gritos y a voces, y es posible, hasta financiando de forma indirecta a través de plataformas de redes sociales que se derogue el estado de excepción parcial, es la Mara Salvatrucha, es la pandilla 18, son los extorsionadores, los asesinos, los que se dedican también al secuestro o a las muertes múltiples. Esas son las únicas personas que les afecta el estado de excepción parcial, licenciado. Gracias, comisionado general, director de la Policía, director de la Secretaría de Seguridad en materia de comunicaciones, Miguel Martínez Madrid. Muy amable. Hasta aquí la conversación con él. Vamos a ir a la pausa para que sigamos platicando con ustedes acá en el Día Político. Bueno, ya en la parte final del programa tenemos 1 minuto 30 segundos para que dé sus conclusiones mis invitados. Abogado Madrid. Sí, Ramón, mire, a mí me hubiese gustado que tal como lo ha expresado el comisionado Miguel Martínez Madrid, entonces se hubiera trabajado el estado de excepción en la presidencia y en Consejo de Secretarios de Estado hasta un día antes del proceso electoral. Solamente por esos días se hubiera decretado. Y si es necesario, para dejar el día de las elecciones libre, y si era necesario, bueno, se reunían con posterioridad después de las elecciones y decretaban obviamente un tiempo adicional, pero que quede el día de las elecciones a criterio de la buena voluntad de las autoridades de la policía no es correcto, porque lo que corresponde es lo que está legalmente establecido en la ley y lógicamente, Ramón, cualquier acto que se haga el día de las elecciones, si eso no es ratificado por el Congreso, quedará sin valor y efecto, como ha quedado anterior suspensión de derechos que no fue ratificado por el Congreso Nacional. ¿Pero está contento con lo explicado por Martínez Madrid? No, no me convence. O sea, mire, él no lo convence todavía. No me convence porque queda la buena voluntad de ellos. Yo le decía, se hubiera extendido hasta un día antes de las elecciones el estado de excepción. Está bien, porque el día de las elecciones no debía haber restricción de los derechos fundamentales. Todos debemos acceder libremente a las urnas. Abogado Licona. Sí, no, igual forma, yo no estoy aceptando lo manifestado por el comisionado general Madrid, en virtud de que, ya él lo dijo, si andan gente vendiendo droga, obvio que la gente que anda en los grupos criminales organizados no va a desistir de ese día de hacer su actividad criminal. Entonces lo van a capturar, van a haber disparos, va a haber un ajetreo, la gente se va a sentir afectada, no va a salir de sus casas, no va a ir a votar. Lo interesante sería que solo en aquellos casos de flagrancia que si ellos pudieran actuar, pero dejando esas 24 horas sin ninguna operatividad de parte de la Policía Nacional para que la gente sí sienta, como lo establece el artículo 40 de la Constitución, ese derecho, ese deber ciudadano que tiene para ir libremente a ejercer el sufragio en nuestro país. Bueno, entonces concluyen ambos que el estado de excepción parcial aprobado puede atentar con la democracia del país. Por supuesto. Claro. ¿Usted sí lo ve? Claro. ¿Y usted también así lo ve? Así es. Bueno, gracias, muy amable por participar en el Día Político. Un gusto estar aquí siempre, Ramón, un placer. Gracias, abogado. Gracias y bendiciones a todos. Que pasen todos una feliz noche.